claqueta. Acción. Muy buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy me he acercado hasta Valencia para entrevistar a Sefi. Tiene un montón de cosas que contarnos muy interesantes. Y la entrevista será en dos partes. Una sobre normativa y otra de espiritualidad. Espiritualidad y tatuajes. Perfecto. Pues vamos allá, que hay un montón de preguntas. Vale. Súper interesantes. Primero, Sefi, ¿qué significa realmente enseñar a tatuar y qué se está haciendo mal hoy en muchas academias? A ver, enseñar a tatuar es enseñar a alguien joven con ganas de aprender, motivado en una profesión muy artística, en la que te lo pasas muy bien si te gusta. ¿Y qué se está haciendo mal? Pues que están enseñando con eslogans como no hace falta aprender, no hace falta saber dibujar para ser tatuador, cuando es la base principal de todo tatuador, porque esto es arte, no es coger una maquinita, poner un calco y ya está. Si te va el calco, ¿qué hacemos? Claro. Entonces yo creo que hay una mala base ya desde el principio. Eso se dice mucho hoy en día, de que no hace falta lo de saber dibujar, y yo creo que es básico. Claro, si quieres ser un tatuador de pegatinas, adelante. Perfecto. Pero si quieres, como muchos, comprarse su cochazo, a base de pegatinas no te compras un cochazo tampoco. No. Entonces acabas con el cuello y la espalda reventada. Correcto. Se puede decir que ahora mismo no se está formando a tatuadores, sino a gente que tatúa solo. Entonces, A ver, yo considero que no están formando tatuadores ni gente que tatúa. Están formando gente que no sabe a qué dedicarse, que el tatuaje les parece chulo porque está de moda, y me parece normal, genial, pero no son conscientes de los riesgos que conlleva ser tatuador. No es solo coger una máquina, tatuar y mira qué dibujo más chulo le he hecho a mi colega. Es de la asepsia, la esterilización, la desinfección, la higiene, la legalidad, las normativas de soy autónomo, soy legal, porque es una profesión y no un hobby, como cree mucha gente. ¿Por qué quiero ser tatuador? No sé, quiero aprender a tatuar por hobby. Quiero ser médico por hobby, a que nadie lo dice. Pues, es verdad. ¿por qué un tatuador es un hobby y un ser médico no es hobby? Que estoy haciendo una comparación muy bestia, pero es para que sea comprensible, no porque nos comparemos con médicos, sino porque estamos con temas sanitarios también ahí. Claro. ¿Qué le dirías a un chaval para que sepa reconocer si es su propósito o no el tatuaje? Pues que si dibuja, le gusta dibujar, disfruta haciendo arte y quiere llegar más allá, probar con una máquina, una piel sintética, a ver si le gusta, no le gusta, o ir a un estudio y decir, mira, me gusta mucho el tema de ser tatuador, pero voy un poco perdido y no sé en qué consiste o qué debo de hacer. Pedir ayuda a un tatuador, no coger una máquina por Amazon o AliExpress, sino ir al tatuador de tu barrio, como hemos hecho muchos, de me gustaría ser tatuador, ¿qué debo de hacer para empezar? Y seguro que con toda la buena fe del mundo te dice, lo primero es esto, esto y esto. Que haya gente que no te conteste, pues entonces ve a otro estudio, porque a lo mejor no es el adecuado para darte una información. No hay que picar puertas, claro, si no, no... Claro, hay que picar mucho. Sí, sí. Y que no empiecen solo por dinero también, ¿no? Pues no, porque yo creo que eso es lo que hacen muchos hoy en día. La vida del artista en todos los sentidos es dura y el tatuaje es lento, con un caminito de hormiguita, y en el momento que ya avanzas es cuando creces. Pero querer llegar de 0 a 1000 de golpe, puedes pasar. Hay tatuadores que han pasado de nada a todo de golpe, pero porque sí que es cierto que han sido insistentes. No salen de fiesta, no quedan, no trabajan. Su vida es 24/7 tatuar en una habitación en piel sintética, cerdo, frutas, porque quieren ser tatuador. Y alguien que quiere ser tatuador hace eso o va a un estudio a pedir ayuda. Pero en este caso no es el he dado un curso de tatu, he hecho las prácticas, ¡guau! Soy tatuador. No, eres alguien que está empezando a ver cómo funciona una máquina, no ser tatuador. Y ahora se ha avanzado mucho, porque claro, con las máquinas que hay ahora, las agujas y todo, es mucho más fácil. Hombre, o sea, claro. Ahora en un par de años puedes ser muy buen tatuador. Pero porque por suerte tenemos cosas que nos facilitan la vida. Pero, y me parece maravilloso, ¿no? El tatuaje tiene que evolucionar como puede evolucionar cualquier profesión. Y si la máquina ha evolucionado, es bien para todo el mundo, incluso a nosotros. Yo he pasado de la de bobinas a la rotativa, por temas de salud, porque la vibración, la muñeca, los cartílagos, bueno, ya la gente que está en esto sabe lo que es. Y porque, bueno, también te facilita el cartuchito y adiós. No estar que si sueldas, que si esterilizas, que si lo haces de otra manera mucho más cómoda. Y antes tardábamos 8, 10 años quizá en ir pasito a pasito, desde aprendiz a tatuar, y ahora pues
en medio año hay gente que te hace unas piezas brutales. Sí, totalmente. Con lo que tú dices, claro, dándole caña, pero sí. Sí, no, claro, dándole mucha caña. Tienes una publicación en Insta que dices que tatuar en casa no es arte, es un delito. ¿Qué riesgos tiene el cliente? A ver, dentro del tatuaje, tatuar en casa se considera un atentado contra la salud pública, porque tatuar en casa, lo primero que para poder tatuar tienes que tener tus agujas. Bueno, a día de hoy ya sabemos que cualquier sitio puedes comprar agujas, pero contenedor de residuos, cualquier persona puede comprar un contenedor de residuos, pero ¿dónde los llevas? Aquí en Valencia se van al Ecopark. En el Ecopark no es legal, una cosa es que seas diabético y quieras esterilizar allí las agujas y las llevas ahí y las desechan, pero lo normal es que tengas una empresa de gestión de residuos que se encargue de recoger el material contaminado. Si tú en tu casa tienes material contaminado, estás en un sitio que no es muy estéril, que digamos, ni muy higiénico. Y tatuar a alguien en casa, pues encima de una mesa donde desayunas, no. En una cama donde te acuestas, no. En una mesa donde comes, que es lo que están haciendo muchos. Hay varias páginas que te ves a gente que está en una mesa con el café y abajo hay una cucaracha y lo cuelgan. Entonces, estamos jugando con la salud y la sangre, pues bueno, hay ciertas enfermedades que se contraen por la sangre. Por lo tanto, ahí entra el atentado contra la salud pública. Vale, entonces habrá gente que dirá, esto me parece muy bien, pero yo tengo que empezar a tatuar, porque a mí me pasó, ¿no? Yo empecé en casa, como muchos. ¿Qué soluciones le podemos dar a esta gente? A ver, yo puedo entender que estés empezando a hacer 4 cosas en tu casa, pero puedo entender, que no lo entiendo, pero puedo entenderlo. Lo que no entiendo es que te promociones por Instagram a medio brazo 50 euros, ¿vale? Que te metas en 1000 anuncios, en un Wallapop, que te estés promocionando haciendo publicidad con precios que evidentemente la gente no sabe lo que es correcto y lo que no es correcto, entonces se van a lo barato. Y lo que han conseguido es que la gente infravalore nuestro trabajo. Entonces, si tú quieres que en el futuro te valoren, te quieran y quieran tatuarse contigo, qué menos que desde el principio lo hagas bien. Actualmente es muy fácil porque hay un montón de estudios que tienen la opción de coworking. Entonces tú alquilas tu cabina, poquito a poco empiezas. Entonces, Eso existe ya. sí, por eso que actualmente... No, te pregunto. Sí, aquí en Valencia hay varios coworking. Vale, Tú puedes alquilar tu cabina, hacer tú 1, 2, 3 tatus, los que te vayan saliendo, porque como eres novato no tienes tanta publicidad, pero ya estás dado de alta como autónomo, ya estás declarando, por lo tanto ya sabes que no puedes poner precios baratos. Y luego ya estás dando un servicio, la gestión de residuos está encargando el estudio, digamos que lo estás intentando hacer lo más legal posible. Que haya gente que diga, es que el coworking es ilegal, también es tatuar ilegal en casa, pero ¿qué prefieres, coworking o tu casa? Entonces es una manera también de darte caché. Tatúo en tal estudio, soy aprendiz, alquilo mi cabina, te enseño todo lo que quieras de mis diseños en un estudio y no en tu casa. Mira, esa opción no la tenemos en Andorra y me parece muy buena, entonces ya no hay excusa, claro. No debería. Y lo que tú dices es muy importante, eso de publicitarse, eso está fatal, sí. O sea, tú puedes aprender a tatuar sin hacer negocio y me parece perfecto, pero una vez ya te publicitas, ahí es donde está el... Y que, a ver, una de las cosas que debería de aprender alguien que quiere dedicarse a una profesión es el estándar de precios, de calidad en general, todo, pero el estándar de precios. Si este tatuaje en un estudio vale 50, 80, 100 por un profesional, ¿cuánto debo de cobrar yo que soy aprendiz? ¿Sabes? No poner el precio que te dé la gana. Si una manga entera en un sitio profesional te puede costar entre 2 y 4.000 euros, porque tú vas a cobrar 200 euros todo un brazo, estás tirándote tierra sobre tu propio tejado. Entonces, lo que hacen es perjudicar al resto. Y cuando él quiera ya ser profesional, ya ha llegado a un sitio que está totalmente destruido, porque ha colaborado en esa destrucción. Porque sí, ahora mismo está fatal el tema, la guerra de los precios. Hombre, pues un tatuaje 15 euros, ¿qué ganancias sacas? El autónomo, el local, los productos que utilizas. Hemos hecho una cuenta básica genérica y un mínimo, tienes que estar cobrando el tatuaje a 30 euros sin ganar nada. Porque hay gente que se queja de que en su trabajo su jefe le explota y cobra 4 duros, pero luego viene a mi estudio a regatearme de qué barato. Porque no piensas que a lo mejor hay empleados que quieren cobrar igual que tú quieres cobrar en tu trabajo, ¿no? Pues entonces no regates.
En Andorra no tenemos ese problema, por suerte somos muy poquitos y de momento no tatúan tan barato. Creo que el mínimo que cobra todo el mundo son 60 euros, así que, Pues aquí el mínimo está a 15 euros. madre mía, yo es que ya no tatuaría. Yo es que a 15 euros, lo siento, no te digo ni hola, lo siento, no. No, claro, imposible. ¿Y por qué crees que en Valencia se está tolerando tanto el incumplimiento de normativa? A ver, aquí, como puede pasar en muchas comunidades, también depende un poco de los ayuntamientos, ¿no? Antiguamente tú te montabas un estudio y tenías que ir a urbanismo, porque urbanismo tienes que hacer las competencias que corresponde al urbanismo, pero inmediatamente se lo daban a sanidad. Antes de abrir tu negocio le daban tu ficha a sanidad y sanidad venía y te decía, bueno, tienes la parte de normativa de urbanismo, pero tienes la parte de normativa de sanidad, en el que antiguamente, de toda la vida, era cabina por tatuador, una cabina para un tatuador con su agua de frío o calor, de pedal, codo o sensor. ¿Qué pasa? Que aquí al menos lo que ha sucedido es que para economizar este tipo de cosas, porque como en todas partes burocráticas, en todas partes de funcionariado falta personal, pues han saltado ciertos pasos. ¿Qué pasa? Que han abierto estudios que en vez de estar habitación por habitación, tú abres esa puerta y todo esto son camillas, una detrás de otra, sin el agua caliente, ni nada, ningún paraban, ni siquiera nada. Ahora me voy a tatuar el pecho, ¿sabes? Y tengo que estar al lado de un pavo así. Un poco de intimidad, que sí, el paraban, ya, pero me da igual, hay agujeritos, ¿sabes? Se transparenta. Un poquito de intimidad, que hay estudios que sí que es verdad que se ponían la habitación aparte para la gente que hacía tatuajes más íntimos. Pero es que sigue siendo antihigiénico. Tú me abres una puerta y tengo la camilla delante, con todo el viento que estás viendo que hay ahora mismo en Valencia, dime tú, ¿qué hay de higiene ahí? Entonces, se han saltado tantas normas que podría decir que el 90% de los estudios de Valencia no cumple la normativa actual y ahora mismo está bien delimitada y bien descrita en la normativa desde mayo del año pasado, que las cabinas tienen que ser independientes para un tatuador y para su cliente con puerta o persianas. Y eso no... Esto pasa en Valencia, en Barcelona y ¿en qué más sitios? Porque no es en toda España, imagino. A ver, en Valencia pasa, que yo sepa en Madrid O sea, lo tienen todo muy estandarizado también así, con la normativa así de... O sea, ¿es normativa en toda España esto, no? Esa normativa es la normativa española. Luego ya depende de la comunidad autónoma o del ayuntamiento cómo lo haga, pero como norma general todo cumple la misma norma. Sí que es verdad que en Valencia hay una norma, pero a lo mejor te vas a un pueblo y el pueblo no se ha enterado. Tú te abres el estudio, está mal, y a no ser que alguien te denuncie, te tiras toda la vida con ese estudio mal. Entonces es que hay una mala gestión interna. Más que por los tatuadores, es la mala gestión y la mala información que se te dan desde los sitios que te tienen que informar y adecuar las cosas como corresponde. Pues sanidad suele pasar mucho por los estudios o... A ver, antiguamente sanidad pasaba una vez al año, que no hace daño. Llevamos tiempo que desde que se jubiló en su día una jefa que había, ahora ya pues pasa un poquito más distancia. Pero últimamente se están poniendo las pilas porque tienen que corroborar que estén los estudios conforme a la normativa que pusieron y tienen que estar como ellos han dicho y están yendo estudio por estudio. Entonces, no creo que vayan a hacer una vez al año, pero es la idea de que una vez al año cada estudio tenga una revisión porque hay cosas que cambian. Y aparte de este problema de las cabinas, ¿qué errores ves habitualmente en los estudios que abren? Novatos. Tú no puedes pasar de tu casa, tatuando a tu casa, a montarte un estudio, porque no sabes cómo tienes que tener los riesgos. Si una persona es epiléptica, cómo atenderle. Cuando alguien pasa de casa a un estudio, abre el estudio solo, no tiene a nadie más, cuando la normativa te dice que tienen que haber 2 empleados. Porque si a alguien le da un ataque de epilepsia, mientras uno atiende, ¿quién llama a la ambulancia? Hostia. Entonces necesitas a alguien para poder socorrer. Entonces se piden 2 personas. Y ahí viene el desconocimiento. Si viene alguien que viene de casa a un estudio y no ha tenido problemas de alergias, problemas de alguna dermatología, alguna cosa rara que haya sucedido, si no tienes un experto a tu lado, si en todos los gremios te piden que tú como aprendiz tienes que estar X años trabajando en esa profesión con un superior, porque en un estudio de tatuajes alguien que empieza sin tener nociones de poder gestionar un estudio se lo abre y ya está? ¿Qué seguridad estás dando tú a la gente de la calle que te has montado un estudio sin haber trabajado antes en un estudio? O que
porque aquí hay muchos, ¿eh? Hace poquito publicaron a una chica, no diré nombre, que tatuaba de casa en casa, la publicaron en una página de denuncias de internet, de ilegales, y la chica, bueno, entendió que estaba mal lo que estaba haciendo y se ha montado su estudio, pero que su estudio no ha pasado por sanidad y no ha pasado ni siquiera por el ayuntamiento. ¿Y ha Ha podido abierto el abrirlo? local, ha podido abrir hasta que alguien diga hola, que es que esta chica no ha pasado ni por urbanismo, Hostia. porque si tú entras, o sea, porque ya ha grabado todo por dentro, solamente conforme abre es una chica que viene de estética, porque está montado como una estética, pero una estética mala, no una estética con formación, que eso también influye mucho. Hay muchas maneras de catalogar a las esteticienes con esteticienes. Están las esteticienes que tienen la normativa muy similar a la nuestra, con habitación por cada cliente, con autoclave, con todo, y luego están las Que son las que hacen micro, supongo, ¿no? No, para depilar ya tienes que tenerlo así. ¿Ah, sí? Por ejemplo, para hacerte unas cejas, una depilación, ya tienen que tener unas Claro, normas. porque eso lo esterilizan, después las pinzas y todo también, ¿no? Supongo. Claro, hasta unas uñas. Tú te vas a alguien que te haga uñas y tú sabes si es buen sitio o no si tienes sala de esterilización. Si no tienes sala de esterilización, no te hagas las uñas. Hostia, pues yo creo que muy pocos deben tener. Pues entonces son sitios que no están homologados. Porque unas uñas, lo siento, igual que te estoy tatuando y clavando una aguja, te estoy quitando las cutículas y me puedo pasar y cortarte un poquito y sangrar. Porque voy a usar esa pincita contigo y luego con el vecino. El tatuaje y eso es que va todo... Pasa que lo han separado por varias cosas, pero tienen la misma normativa que nosotros. Una clínica estética tiene que tener el higiénico sanitario. Por normativa. Ellos estudian su FP superior y es higiénico sanitario, igual que nosotros. Has dicho una cosa al principio que era que le puede dar un ataque epiléptico a algún cliente. A mí nunca me ha pasado. ¿Es A mí verdad? sí que me ha pasado. ¿Te ha pasado? Y cometí el error que no debería de hacer, que es lo típico, tienes que meter la mano en la boca. Y me pegó un bocado que tengo una cicatriz aún del diente en el dedo. Yo eso lo he escuchado, sí. Pues eso es algo que no se debe hacer, pero no es la misma formación que te dan hace 20 años que la formación que te dan actualmente. Eso ya te lo explican, ¿no? Sí, por eso. En el higiénico sanitario están los primeros auxilios que tienen que ser presenciales para ver cómo presionas, cómo haces la reanimación, cómo atiendes a alguien. En un online no puedes hacerlo, pero como todo ahora va por online, pues la formación para mí es pésima. Vale, ya que has tocado ese tema, las formaciones online, ¿cómo las ves? Terribles, horribles y deberían de estar prohibidísimas. Puedo darte una teoría online, pero no te puedo dar una práctica online. Puedo darte la normativa de leyes, autónomos, la parte laboral, yo te lo compro, pero la parte del higiénico sanitario no es lo mismo hacerlo con un enfermero contigo delante a cualquier persona que no es un enfermero. El higiénico sanitario lo tiene que dar un enfermero cualificado, colegiado y activo profesionalmente. No estudia la carrera de enfermería o la carrera de medicina y te pueda dar el curso, no, porque tienes que, para homologar, presentar ciertos papeles y una de las cosas que te piden es el número de colegiado actualizado, porque cada año lo pagan. Y el online no existe. Y luego, ¿cómo vas a controlar la profundidad a la que pinchas a una persona o a una piel si esa persona está en su casa? ¿Cómo le vas a explicar cómo pones un calco si luego esa persona pone el calco mal? Entonces, no, online, no. No funciona. Y No. las presenciales, a mí me ha pasado ahora un caso que es un chico que quería aprender en Toledo y me preguntó qué academia le recomendaba. Y yo estoy buscando y no me atreví a decirle ninguna. Lo hablé con varios tatuadores a ver si me sabían recomendar alguna y me dijeron lo mismo. Y dices que no me atrevo a decirte ninguna porque para mí todas son una mierda. Para mí todas no deben ser una mierda porque yo cuando hice la primera aprendí, pero ¿qué tiene que tener una academia buena para poder aconsejarla? Lo primero es no decirte que no hace falta saber dibujar, ¿vale? Y la siguiente es darle importancia a las normativas, tanto higiénico-sanitarias como a la dermatología, como a la composición química de las tintas, como un poquito basarnos en la historia del tatuaje, para después no hacer el ridículo en determinados eventos públicos. Entonces, una academia que te dé un poquito de antropología, de dónde venimos, por qué tatuamos, yo creo que es súper importante. El saber un poquito qué tipo de piel estás tocando, qué tipo de manchas puedes o no tocar, qué tipo de cicatrices puedes o no tocar,
Entonces, ¿de qué me sirve que me enseñes a ser un mega tatuador si luego yo, me lo invento, paso una abdominoplastia de hace 6 meses, voy a que me tatúes y en 6 meses me tatúas una cicatriz que tiene que necesitar un mínimo de reposo de 2, 3, 4 años dependiendo de la persona? Entonces, hay que saber un poquito de dermatología y saber un poquito, si ves un tipo de peca, saber diferenciar, que a lo mejor esa peca tiene un melanoma y no lo estás viendo. Y no es que estés tatuando la peca, es que estás tatuando encima de un melanoma y esa persona ya la has condenado. Entonces, un tatuador debe saber, al igual que el que dibuja sobre papel, sabe qué gramaje y qué grosor y qué todo utiliza en un papel, tú al ser tatuador tienes que saber qué tipo de lienzo estás usando. Y en este caso, la piel, le llamamos lienzo, pero no es un lienzo, es una piel con determinados tipos de texturas, enfermedades dermatológicas, grosores, capilares, pecas, manchas, cicatrices, tenemos de todo. Entonces, la academia que no te enseñe eso, para mí, no es buena. Mal. Para mí. Yo doy formación desde hace 10 años, homologado, reglado, con enfermera, estamos con un dermatólogo para que comience para dar formación específica de dermatología y estamos haciendo cosas para que la gente aprenda de verdad. A mí un online y que te enseñen a tatuar en 1 mes, 2 meses y decirte tatuador. ¿Tus formaciones de cuánto tiempo son? Yo normalmente tengo 1 año que te enseño las técnicas, pero luego, o sea, 1 año, 1 mes, pero luego tienes 1 año de seguimiento. Vale. Pero bueno, al final acabas siendo amigo de muchos alumnos y pasan años y me preguntan y pasan años y les sigo asesorando, porque al final... El acompañamiento para mí es clave también. Sí. Claro, a mí alguien que le da una formación 1 semana, 2 semanas y adiós buenas, para mí no es una formación. Y 1 año de acompañamiento me parece poco. Y yo doy 1 año, pero saben perfectamente los alumnos que tengo que incluso llevan más años y me siguen preguntando y les sigo ayudando, pero porque en 1 año pueden pasarte muchas cosas en tu vida. A lo mejor te han dado un trabajo que no te deja tiempo a dedicarte al tatuaje y has tenido que paralizar ese año. Pues, Claro. yo creo que para mí un alumno es alumno toda la vida. Al igual que si yo me voy al instituto o a la academia de arte donde estudié, le pregunto algo a mi profesor, me va a seguir ayudando. Seguro, 100%, claro. Vamos a abrir un melón. A ver. El de las tintas. ¿Qué pasaría? Porque hay un poco de desconocimiento, ¿no? Depende qué tatuador le pregunte, te contesta una cosa u otra, ya lo sabes. Entonces, ¿qué pasa si realmente si Sanidad entra a un estudio y te pilla un bote de tinta no homologado? Pues depende del inspector. Te puede tocar el inspector que te va a decir, tíralo, y te va a tocar el inspector de, vamos a denunciar. Claro. Y te hace un parte. Entonces, ya depende del inspector que te toque. Como norma general, se han dado casos de que va el inspector de sanidad y supuestamente tienen que llamar a la policía, en este caso, digamos, Seprona, y te pueden cerrar el estudio con la cintita rodeando, te hacen te sacan fuera de la tienda, todo, fuera, y te escudriñan cualquier parte del estudio, y pueden hacerlo, básicamente, porque vienen con una orden y está dentro de su trabajo. Entonces, claro. ya depende de la comunidad, depende de cómo trabaje sanidad. A mí no me han echado de mi tienda, pero sí que te preguntan, ¿qué tintas tienes? Enséñamelas. Y tienes que tenerlas homologadas. Tener tintas no homologadas, evidentemente, no. Que las no homologadas serían las americanas, ¿no? Las americanas. Y bueno, Y las, actualmente las europeas también, porque nosotros somos parte de Europa, pero nuestro país tiene una normativa distinta. Entonces, antes que europeos somos españoles, por lo tanto tenemos que atenernos a las leyes y a las normativas españolas. Entonces, tú puedes comprarte la tinta europea, pero si te pillan con ella, que no está homologada por la Agencia de Medicamentos Española, estás haciendo una negligencia igualmente. Entonces tenemos que regirnos por España. O sea, el problema ahora mismo está en España, en Europa ya no hay este problema. No, en Europa ya están, se movieron súper rápido para poder homologar y cumplir lo que pedía pues quien haga la normativa en Europa, ¿no? No sé, es Bruselas, cada ciudad, no tengo ni idea, pero sí que lo hicieron muy rápido para que la gente que se dedica a esta profesión, que sí está más regulada, entre comillas, pues pueda ejercer. El problema que tenemos nosotros es que como tenemos tal desunión monumental, pues ¿cuántos tatuadores han ido a pedir a Sanidad que se queda sin trabajo porque tatúa a color y ya no va a poder ejercer?
¿Cuántas reclamaciones ha habido a la Agencia de Medicamentos de España pidiendo que es que se quedan sin trabajo, que eso no lo pueden hacer, que les den una solución inmediata? Que yo sepa, no. Ninguna. Se ha preocupado, en este caso, lo siento mucho, un TAP, que ha movido cielo y tierra para reunirse y poder llegar a acuerdos y poder ver de qué manera se puede regularizar. Pero una cosa es ir a hacer una reunión y movilizarse, y otra cosa es que todos a una lo hagamos. Muy difícil, ¿eh? Si todos los tatuadores, mira, en Valencia hay, no sé, solo en Valencia ciudad hay más de 200 estudios, y dentro de cada estudio, voy a decir un mínimo muy mínimo y ridículo, 2 personas por estudio. Mínimo, solo en la ciudad hay 400 tatuadores, y digo solo, porque es que son muchísimos más. Sí, 100%. Más si juntas a los ilegales, más. Solo en Ciudad de Valencia tendríamos que estar haciendo una manifestación, vamos a decir, de 1000 tatuadores. ¿Cuántos se han ido a hacer la manifestación a Valencia, al ayuntamiento que está a 5 minutos de aquí? 0 patatero. Si no nos movilizamos, no conseguimos nada. Pues las cosas de Palacio van despacio, y si no te quejas, pues más despacio aún. Peor aún. Explícame el problema que hay con las tintas en España, porque me has dicho antes lo de que ellos quieren que no se separe la tinta, ¿no? Hay varias cosas. Ellos nos piden un bote específico para que todo esté esterilizado. ¿Vale? Entonces, ya solamente el tipo de esterilización que pide Sanidad no es compatible con la esterilización que tienen en Europa. En Europa lo hacen, creo que se llama una habitación blanca. Yo, los tecnicismos, la verdad es que ahí te puedo dar lo básico. Pero se hace una habitación blanca, pues, que cumple la normativa y no pasa nada, y aquí piden otro tipo de componentes. Allí hacen la esterilización de esa manera y es correcta, y en España lo hacemos de una manera que en Europa consideran que es nociva. Y para España consideran que lo que hace Europa es nocivo, cuando está demostrado que lo que hacemos en España a la hora de, supuestamente, esterilizar y legalizar nuestras tintas es más perjudicial que las de Europa. Pero como ni ellos mismos se aclaran, lo primero es que tienen que estudiar un poquito, tienen que venir un poquito a los tatuajes. Tendrían que tener, para mi opinión, habría que tener a tatuadores profesionales que los preparen como ellos quieran, pero trabajando en la agencia de medicamentos o en los ayuntamientos para que tengan las cosas como corresponde. Mientras que no haya un profesional que sepa cómo funciona su gremio, que hace hablando un frutero de carnicería, pues no se va a meter porque no le llaman, pues entonces ¿por qué? Aquí sí hay una mezcla de zapatero a sus zapatos. Eso es lo que decíamos antes del influencer este famoso, ¿no? Que habla de tatuajes y no tatúa, entonces no tiene Habla sentido. de tatuajes, critica a tatuadores, pero luego se tatúa una porquería en la cabeza que se tiene que dejar el pelo largo para que no le vean el logo de Nestlé tatuado en la cabeza. Lo que tiene que hacer es dedicarse a lo que a él le guste. Claro. Y que entienda. Yo creo que ahora ha encontrado su camino. Sí, no, que se vaya del Señor Dios. Ahora ha conocido a Dios y me parece bien, ojo, que... No, cada uno que elija su rama religiosa. Pero yo ahora lo veo más enfocado que antes, sí. Yo el día que deje de hablar de tatuajes lo veré enfocado. Mientras siga ensuciando nuestra profesión. Sí, porque ahora vuelve al ataque, creo, sí. Pues está complicado. Vamos mal. También hemos hablado antes de los tatuajes de modas, ¿no? Por ejemplo, el de acuarela, que va, vuelve, ahora parece que ha vuelto otra vez. Microrrealismo, va, vuelve, aunque muchos no lo sepan, microrrealismo ya se hacía. Sí. El fine line también. Sí. Explícame lo que me has dicho antes, el por qué. El tatuaje es para toda la vida, ¿vale? Entonces, cuando tatuamos tenemos que tener en cuenta cómo funciona nuestra piel. La piel adelgaza, engorda, salen arrugas, tienes menos grasa, tienes más grasa. No hace falta estar gordo para tener grasa. Puedes estar delgado y tener mogollón de adipocitos de grasa. Pero en este caso, nuestro cuerpo va moviéndose. Y como va moviéndose, hay determinados tatuajes que son para toda la vida. O sea, la parte old school, new school, colores compactos con más relleno, o tribales, realismo, dependiendo de qué tipo de realismo que tenga un poquito más de matiz o más de contrastes, va a ser más visible. Pero luego tenemos ciertos tatuajes que son los minis, los mini winnies, que digo yo, que bueno, pues tu cuerpo lo va a llevar muy bonito una temporada, pero cuando tu cuerpo vaya cambiando, ya sea en las mujeres cambiamos un montón.
la regla, el embarazo, un parto, la menopausia. Solamente por eso hay tatuajes que no deberíamos de hacernos. Y tan pequeñitos. Una cosa es que digas, bueno, a mí me apetece un detallito, adelante. Pero hay ciertos tatuajes como el fine line, la tinta expande, por lo tanto, lo que antes era un 3 puede acabar siendo un 9 perfectamente. Entonces, ¿para qué nos vamos a un fine line si luego el tatuaje va a acabar en 9? Empieza la línea como toca y se va a quedar como tú quieres. Siempre va a haber una pequeña expansión, pero no se va a notar tanto. El microrrealismo, bueno, hay microrrealismos que son verdaderas obras de arte, pero volvemos a lo mismo. Con el paso del tiempo, la tinta, pues lo siento, no tiene viabilidad. Yo tengo tatuajes de gente cercana a mí que yo les pregunto, ¿no? En plan científica, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva el tatuaje el microrrealismo? Pero me lo hice hace un mes, está chulo. Pasa el tiempo, 3 años, ya no hay tatu. Entonces, se junta todo. ¿eh? Se junta todo. Claro, que has puesto una sombra muy suavecita porque lo requiere el diseño en el momento y luego eso ya no es una cara, es un puntito con 4 líneas. Entonces, cuando los tatuadores de microrrealismo me demuestren que en 10 años el tatuaje sigue igual, como uno de old school me lo demuestra, creeré en el microrrealismo. Para mí el microrrealismo, para mí es un realismo, punto. Otra cosa es que lo quieres hacer a una medida que no corresponde y se le haya llamado microrrealismo, pero eso no es un estilo de tatuaje, es un tamaño de tatuaje. El realismo es un estilo de tatuaje, el microrrealismo es el tamaño del tatuaje y hemos mezclado y confundido los conceptos. Claro, y antes me has dicho que esto de, por ejemplo, aprender de dónde venimos es muy importante. Evitaría estos problemas, ¿no? Pues sí, porque si te pones a ver un poquito algo muy básico, no hace falta que te pongas a estudiar el tatuaje de toda España, pero en tu ciudad averigua qué tatuadores tienes, qué repercusión tienen, por qué ha llegado a ser lo famoso que es, cómo ha sido que ha llegado ahí, o por qué el tatuador que antes llevaba 20 años ha dejado de tatuar ese estilo, o porque los tatuadores se renuevan. Entonces, yo he conocido tatuadores que han empezado haciendo muñequitos de colores a lo rollo super nenas porque estaba de moda y hacían tatuajes brutales y ahora se han reconstruido y son aún mejor tatuadores que hace 20 años. Yo tengo varios compañeros que yo los veo ahora y digo, es que me mola mucho más ahora el estilo que haces que el de antes, que estaba genial, que eran perfectos. Pero es que ves el tatuaje de ellos antes y el tatuaje de ellos ahora y tienen la misma calidad. Eso es. Entonces, para mí, yo tiro mucho a la parte old school y saber de dónde venimos es muy importante. ¿Y por qué crees que ahora la gente quiere hacerse tatuajes tan pequeños o tan finos? Porque no les gusta el tatuaje. Claro, para mí es un quiero y no puedo, ¿no? Claro, no me como gusta. Se lo hace todo el mundo, pues me lo hago yo. Exacto, para mí no me gusta el tatuaje, pero como Pepito lleva una línea muy finita, muy mona y es un detallito muy guay en el cuerpo, eso no me importa. Yo cuando empecé con el tatuaje, yo no me imaginaba hacerme una cosa así. Yo mi primer tatu fue un brazo entero, eso sí, por fascículos, ¿no? Bueno, claro. Sesión a sesión, no como ahora de lo quiero todo una tirada. Pues no tengo dinero, no pasa nada, te vas haciendo por sesiones y lo vas pagando conforme tu bolsillo te lo permita. Entonces, hemos perdido de verte poquito a poco cómo va el tatuaje, las ganas de querer verlo terminado, a quererlo inmediato. Entonces la gente, como ya ha perdido eso, lo ven todo un brazo y no ven el mini. Y el mini al final es que se lo acaban tapando con láser, o sea, tapando con un cover o haciéndose láser. Yo estoy quitando muchos ahora, sí. Has tocado un tema ahora que no lo tenía preparado, pero el tema de la sedación. ¿Cómo lo ves? A ver. ¿Quieres dedicarte al mundo del tatuaje y no sabes por dónde empezar? ¿Necesitas orientación para empezar en este mundo? ¿Te preguntas cuánto puedes ganar si te dedicas a tatuar? ¿Has empezado a tatuar pero estás estancado? ¿No consigues clientes o tu estudio no funciona? Este libro contiene todo lo que necesitas para saber conquistar tu sueño de ser un tatuador profesional. El tatuaje evoluciona y hay que ser respetuoso y yo, bueno, al igual que alguien pasa por quirófano para ponerse pecho, bueno, es totalmente lícito que cada uno decida decir si pasa por quirófano por un tatuaje. Pero para mí el tatuaje es un proceso. Para mí el tatuaje, yo soy muy, ya no old school, sino ancestral. Para mí el tatuaje es ritual. Para mí el tatuaje es un proceso de esto lo paso por esto. Y el dolor va con el acompañamiento del tatuaje. Y si no eres capaz de
aguantar el dolor del tatuaje, bueno, hay gente muy sensitiva, ¿vale? Muy sensible. Alguien que tenga, yo qué sé, ahora que no me sale la enfermedad esta, jolines. ¿Que les duele más? ¿Quieres decir? Sí, tienen la piel sensible y cuando se tatúan a lo mejor es que no te aguantan 10 minutos, pero porque tienen todo aún muy a flor de piel. A ellos puedo entender que se hagan anestesia, pero una persona que es joven, que bueno, yo qué sé, ¿qué más te da aguantar 2 horitas de dolor? El tatuaje va a quedar mejor, se va a deteriorar menos. Entonces, yo no estoy a favor de la sedación, lo siento. Yo tengo un compañero al que admiro, aprecio y me parece uno de los grandísimos monstruos de Valencia de tatuaje en parte positiva. He sido una de sus alumnas, he tenido el placer de trabajar con él y de aprender de él, y él lo hace y me parece genial, pero yo no lo comparto. Quién sabe si el día de mañana cambio de opinión, pero actualmente yo creo que el tatuaje tienes que pasar el dolor, tienes que pasar el proceso, tienes que aprender lo que es, y luego también la curación considero que es distinta. Mira, esto yo el otro día lo hablaba con un tatuador y le decía, bueno, pero al final cada uno con su dinero hace lo que quiere, ¿no? Y me dice, sí, sí, eso es verdad. Pero me puso un ejemplo muy bueno, dice, pero si tú te vas a hacer el Himalaya, a hacer la cima, ¿te vas en helicóptero o te vas andando? Digo, es verdad. Pues esto es así. Y esto es un poco lo mismo, ¿eh? Al final... Para mí sí. Además, hay algo que se nos escapa, y es que recientemente hubo un youtuber o un instagramer, no sé, un influencer, que murió porque se iba a hacer el tatú. En Brasil, pero, creo que fue, ¿no? Exacto. Pero no han especificado y ni han aclarado por qué murió. O sea, entonces, ¿qué significa? Que este tipo de muertes nos ensucian. El tipo murió porque se estaba pinchando para ser el típico ciclao rápido, ¿vale? La inmediatez, y no lo dijo en quirófano, supuestamente, y claro, lo que tú te pinchas no es compatible con la anestesia. Entonces no murió tatuándose, murió por la anestesia. Entonces, no lo han dejado claro, ponen instagramer o influencer muere en quirófano para tatuarse. Porque no dicen que muere al entrar en quirófano y que no llegó ni a hacerse ni media línea. ¿no? Nos ensucia, nos perjudica cuando Porque pasan eso este no es tipo de noticia. cosas. No es noticia decir que alguien muere tatuándose. Claro. No es noticia decir que alguien muere porque se ha ciclado, no es compatible con la anestesia y le ha pegado un ataque. Entonces, considero que todo lo que nos pueda perjudicar bastante nos cuesta mucho a nosotros. El lidiar y el conseguir nuestros derechos para que después, por un capricho, pase. Pero que bueno, que ya te digo, igual que la gente se pone pecho, pues que se tatúe, que me da igual. Yo lo respeto, pero no lo comparto. A mí me parece igual o sea, de innecesario, vaya. Pones el pecho o... Sí, bueno, pero ya que la gente quiere hacer este tipo de cosas, ¿sabes? Sí, Pues bueno, bueno, cada uno igual haga lo que que... quiera, ¿eh? Pero que... No, vamos, yo tampoco lo comparto, pero bueno, que eso ya... También tatuarse es innecesario y lo hacemos, pero bueno. Sí, pero Al final cada no es uno... arte, a quien le gusta el arte, hemos nacido con un cuerpo, entonces el tatuarse es decidir qué cuerpo queremos, ¿no? Entonces, para mí es una decoración. Pero a mí, yo tengo a veces dilemas morales, ¿eh? Porque digo, si nacemos perfectos, ¿qué cojones hacemos jodiéndonos porque duele que te cagas? Vale pasta, porque los tatuajes valen Sí. pasta, y... Decidir No sé. sobre lo que queremos en nuestro cuerpo. Si a ti te gusta mucho el arte lo quieres en ti. Entonces, yo considero que alguien que lleva tatuajes artísticos es porque le gusta el arte y quiere mirarse en el espejo y decir, si yo ya antes me veía bien, ahora ya me veo mejor, porque puedo decidir por qué nos teñimos el pelo, ¿sabes? ¿Por qué nos depilamos las cejas? ¿Por qué nos maquillamos? Bueno, es verdad. decisión de por qué nos vestimos, por qué no vamos en polas por la calle, ¿no? Pues para mí el tatuaje es parte de mi atuendo, solo que decido que sea para siempre. Buena respuesta, me gusta. Vale, volvemos un poco a lo de antes. Para ti, ¿qué responsabilidad tienen las tiendas que venden material a gente no regularizada? Moral. Una tienda es un negocio y el negocio está para vender. Ellos han decidido vender material de tatuaje. Pero sí que es verdad que antiguamente te pedían un mínimo para poder comprar en una distribuidora y ahora si te piden una caja de cuchillas la compran o una caja de agujas la compran y antiguamente no, pues te vas al Mercadona y te compras las cuchillas, no me cojas aquí la caja al por mayor, te pedían una ficha y un registro,
Ahora en muchos sitios no te piden una ficha y un registro. Entonces, ¿tenemos que machacar a los suplis? No, porque es una empresa, tienen que sobrevivir. Sí que debería de haber una normativa desde arriba que les diga, tienes que tener a la gente profesional, pero si no se lo piden, ¿por qué lo van a hacer? Pero luego ya está la moral, que por vender X materiales a X personas ilegales se está favoreciendo esa venta. Pero también es cierto de que sirve estrangular a las suplis cuando tenemos un Amazon, un AliExpress o tenemos un Temu, un Shein, donde pueden comprar esos productos. Entonces los distribuidores de suplis no considero que sean culpables. No, además es que se les complicaría muchísimo adivinar quién es... No, porque tienes que llevar el autónomo. Antiguamente tenías que presentar el autónomo y la licencia o el contrato de trabajo. Vale. Yo recuerdo en su día presentarlo. Se hacía así. Sí, te pedían el... ¿Dónde trabajas? En tal estudio. A mí nunca me lo han pedido. A mí me lo han pedido. Yo si no era autónoma no me dejaban comprar y te hablo de hace 15 años. A mí me lo llegaron a pedir. Pues por lo que sea. Yo lo compraba en Madrid, en una tienda, y esa tienda es la que en su momento me lo pedía. A día de hoy no sé cómo funcionan, pero yo sé que a día de hoy cualquiera puede comprar, y además, ¿para qué vas a decirle a tu colega que vende productos, no lo vendas tú, para que después se vayan al Amazon? Sí, claro. Es que no tiene sentido. Tendría que haber algo regulado en el que no permitan vender estos productos de este modo ni en Amazon ni en ningún lado. Pero sí, no. pero a China no lo puede regular, o sea, el problema existiría igual. Es que ahí por eso te digo que China va por libre. si yo soy supli, si te quiero vender, es mi moral la que decide si te vende o no te vende. Pero también es ver, ¿no?, que si no te vendo yo, te va a vender el otro. Entonces hay que entender esa parte de los suplis. Yo al menos intento ser beneplácita en ese sentido. Antes era muy hater, pero digo no, en el fondo tienen razón, que tienen que vivir. Claro. Y ahora mismo lo tienen muy jodido también para sobrevivir conforme están las cosas en redes. Sí, está complicado. ¿Por qué la micropigmentación no debería mezclarse con el tatuaje? ¿Y por qué no debería hacerse en un estudio de tatuaje? A ver, bajo mi punto de vista, para mí la micropigmentación es tatuaje. Punto. Yo sería de pensar que nosotros sí hagamos tatuaje y que las esteticienes no hagan micropigmentación. La diferencia es que las esteticienes se basan en que el tatuaje de la micropigmentación es estética y el tatuaje es artístico. Entonces, han ganado y las esteticienes son las que hacen la micropigmentación. Entonces, en un estudio, supuestamente, si no tienes la capacidad de la formación y en el futuro la acreditación de competencias de micropigmentación, no vas a poder ejercer como micropigmentador o micropigmentadora en un estudio de tatuajes, porque es de estética. Pero, bajo mi punto de vista, de los tatuadores, es una máquina, es un cap, es tinta, es tatu. Cierto. ¿Y ellos tienen problemas con el tema de tintas? Sí, la diferencia es que no es lo mismo tener una asociación con X socios tatuadores a tener una asociación de estética que prácticamente estén todos, o la mayoría, asociados. Entonces, a la hora de luchar por las tintas, ellos sí tienen más tintas homologadas de estética porque es un gremio que ha sido muy desunido y que se está uniendo y están más unidos, han luchado por sus derechos y han conseguido más tintas homologadas. Nosotros, sin embargo, cada uno va a su bola y así estamos, por la desunión. Cuando podríamos estar todos unidos y luchar por nuestro trabajo, pero no sé qué pasa, pero no. Siempre ha habido esto, yo siempre lo he visto, por lo menos, ahora quizá más, pero siempre he visto este rollo entre tatuadores de no llevarse bien, no sé. Pues no No entiendo. sé si son envidias, celos, no sé, es raro. Yo diría que eso es parte del ego de los artistas. Hay artistas que tienen el ego quizá más desarrollado y el vecino tatúa mejor que yo, pero no lo quiero decir y voy a decir que me cae mal, en vez de decir, joder, qué bueno es este tatuador, voy a arrimarme a ver que me da un consejito para mejorar. Pues no. Entonces, ya partiendo de esa base, que en vez de decir, es muy bueno, quiero aprender de él, es mierda, no quiero aprender nada porque me da envidia. Aceptar la parte del ego de cada uno es algo que todos tendríamos que trabajar. Y así quizá estaríamos más unidos y nos llevaríamos mejor y, tío, me falta una aguja, ¿me la prestas? No es tan raro, ¿sabes? Vas a tu casa al vecino a pedir sal, ¿por qué no vas a pedir algo que te falta y en el suplis no tiene? Pues porque te da vergüenza, porque tienes miedo de que a lo mejor diga, mira este flipado.
pero es porque no hay compañerismo ni unión. Bueno, eso es fruto del miedo casi siempre, ¿no? Tú decías antes una cosa de que antes, si tú te montabas un estudio al lado de otro, pues tú cogías y se lo decías y el precio pues más o menos lo ponías Lo igual que el pactabas otro. para Claro. que... Claro, yo vengo en la época en la que si tú te montabas un estudio, aparte de conocerlos ya, porque ya te has metido en este rollo, y vas a decir, oye tío, que me he montado el estudio al lado, el local es que está muy bien de precio, no puedes aprovechar la oportunidad, lo siento, pero vamos a acordar precios para que la gente venga por nuestro arte, no por nuestros precios. Y Yo- había un equilibrio. Ahora no, ahora Yo eso lo nadie hice. tiene ese... Claro, ahora nadie tiene ese respeto ni tiene nada. Que va. Ahora te lo montan al lado y ¿cuánto vale este? Este tiene el mínimo a tanto, guau, pues yo lo voy a poner a 15 pavos, que seguro lo reviento. Y es lo que hacen. Es verdad. Dices también que hay una guerra real entre estética, médicos y tatuadores. Sí. El año pasado hicimos una mesa redonda aquí en Valencia, en el ayuntamiento, donde se juntaron peluquerías, estéticas, medicina y tatuaje, en el que cada uno hablaba de sus problemas. Y es que nosotros nos creemos a veces el ombligo pensando que es que nos quieren quitar el tatu. Pero lo que no saben muchas veces es que en muchos estudios de tatuajes hacen cejas, hacen barberías, hacen peluquerías, te pinchan labios y te estás metiendo en el trabajo de otro. Entonces, hay ciertos estudios que igual te hacen una infiltración de labios, que te ponen unos dientes de estos con el brillantito, que te hacen unas uñas, que te cortan el pelo y te están haciendo un tatuaje. ¿Eres un estudio de tatuajes o qué eres? Eso no tiene sentido. Pues al igual que los estudios lo hacen, porque se ha perdido el respeto, pues llega un momento que hay estéticas que cogen tatuadores. Tú te has metido donde no quieres, pues la estética se mete donde tampoco quieres que se meta. Entonces aquí es un... Y luego los médicos están en contra de la estética, en contra de un montón de cosas, porque hay esteticienes que ponen labios cuando eso pertenece a la parte médica. Entonces, nos metemos todos en el mismo saco porque nos metemos donde no nos llaman. Si tú haces tatuajes y piercing, ¿para qué quieres cortar el pelo en tu estudio? ¿Para qué quieres poner uñas? Si no te da para vivir, te montas el estudio, la clínica estética al lado, pero no mezcles. Claro, como concepto es cojonudo, o sea, como negocio es cojonudo, porque coges clientes que se van a cortar el pelo para tatuarse, pero es verdad que yo no lo comparto tampoco. No, yo no me iría a una peluquería, yo no me iría a un estudio de tatuajes donde corten pelo, porque ese pelo, el pelo vuela. Por muy cerrada que tengas la puerta, al abrir y cerrar una puerta, el pelo ya ha entrado con el viento. Y a lo mejor me estoy tatuando, estornudo y me entra el pelo de Pepito en mi brazo. No, gracias. Claro. Me parece una guarrada. Y digo pelo como te digo barba, que también. O uñas. Las uñas tienen productos químicos muy potentes y tiran mucho producto que no es compatible estar en un estudio de tatuajes. Yo, mira, el chico este que hemos hablado antes, el influencer famoso, este me hizo un vídeo a mí, porque yo me equivoqué. ¿Ah? Yo abrí un estudio de tatuajes con un youtuber y un amigo mío que vendía vapers. Cogimos dos locales que se unían por detrás, o sea, era tatuajes y vapers, pero el nombre era lo mismo. Y nos vino una influencer muy famosa a grabarse como yo le tatuaba, y él vio allí Vape Shop Tattoo Studio. Dijo, ¿qué cojones es esto? Y lo entiendo, ¿eh? Porque le di la razón, dije, es que no pega. O sea, no tiene nada que ver. No. Un tattoo studio es un tattoo studio, punto. Pero tienes algo que no lo hace ilegal. No, es Y es legal. que tiene una puerta de entrada para cada negocio. Sí, pero se unían por detrás. Pero se unen por y detrás. En internet tú veías que entraba la chica por el vape shop y aparecía en el estudio. Entonces decía, Bueno, si estaban muy unidos ahí se unían sí. por los baños. Ah, bueno, pero entonces tampoco es tan ilegal. No, legal era porque Claro, nos lo por dejaron eso. abrir. Claro. Y al principio como concepto me pareció la hostia, pero, o sea, lo estaba abriendo y ya estaba pensando que no iba a funcionar. Y de hecho, en 6 meses lo cerré. Es que es Y complicado. funcionaba, ¿eh? O sea, los tatus, yo tenía mi clientela, seguían viniendo, pero el concepto no me gustaba. Tú piensas que mientras estás tatuando y estás vendiendo vapers, le estás quitando el potencial al tatuaje, rebajándolo con el vapor. Y en este caso, el que hace vapor, porque hay concursos de vapor,
Hay ¿Ah, sí? concursos de vapear. Entonces, ahí está. Entonces, mientras tú te estás poniendo la parte del tatu y estás obviando la del vapor, el del vapor está haciendo el vapor y está obviando el del tatu. Entonces, ¿qué restas importancia a tu negocio? Es como el que tiene su tienda de uñas. Yo tengo una amiga que ella es artista de uñas. Te digo artista porque es que gana todos los premios. Unas uñas ahí con una reconstrucción monumental. Y hace nada, hace poquito fue el concurso aquí en Valencia y ganó todo. Si ella estuviese aquí conmigo, nos llevamos súper bien, nos conocemos 30 años, llevamos juntas un montón de tiempo y podríamos tener el mejor estudio del mundo, pero ella me quitaría importancia a mí y yo le quitaría importancia a ella, porque voy al estudio de, o voy a las uñas de, ya no es la independencia de cada una, entonces estás restando importancia. Claro. Y cada negocio tiene que tener todo bien segmentado a la hora de, ¿te quieres dedicar al tatuaje y quieres crecer? Dedícate al tatuaje y crece. ¿Quieres, en este caso, vapor? Yo me enteré que un amigo mío hacían concursos de vapor, de tirar humo, hacer hacer movidas de humo, no sé, unas cosas muy raras. Cuando me lo explicó Pues dije, no. qué barbaridad, de cuánto humea, de... Bueno, por eso te digo que ahí ves, no lo sabías, pues ahí le restas importancia a la gente que se dedica al vapor, que tiene el vapor y se dedica a meterse en los concursos de los vapors. Hostia. Es muy, muy complejo todo. Por eso cada profesión tiene Sí, sus pero cosas. creo que está pasando en todo sector. Ahora estaba recordando un oculista en Andorra que tiene láser para eliminar tatus, entonces al final sí. Que incluso me dijo a mí, un día, dice, oye, ¿sabes de alguien que quiera eliminarse tatus? Como me vio los míos, y yo pensando, pues sí, yo soy... Tatuador y y eliminas. elimino tatus, pero no le dije nada, obviamente. Pero me chocó y dije, hostia, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que raro, ¿no? Ahí está. Pero eso tú lo ves así porque es como algo que es ajeno a ti y se han metido, entre comillas, en tu territorio. Por eso yo cuando voy por la calle y me veo una esteticien, tatuajes, es como de... Me chirría mucho. ¿Y quién crees que empezó esa guerra? Porque yo empecé tatuando en una peluquería. Como, a ver, no es que haya empezado una Bueno, guerra, es que, a ver, lo primero, los estudios de tatuajes, yo te digo de mis recuerdos, ¿vale? De cuando yo era jovencita, aquí habían solo 2 estudios, 3, y luego ya empezaban a abrir un poquito. Eran moteros o peña del rock, del rockabilly, raperos, ¿vale? Porque también estaba ahí el tema, así más rapero americano. Pero que tiene que ver eso con una esteticien toda bien peinaica, todo bien arreglada, que no digo que no tenga, que nosotros fuésemos hechos unos pingos, pero que son sectores. distintas maneras de ejercer y de vestir y de ser y de nuestro tipo de vida. Entonces, ¿qué tiene que ver una esteticien con un tatuaje? Yo entiendo que te haga las cejas, que te haga la micro, porque proviene inicialmente, para mí proviene de ahí porque es lo que como yo he crecido. Y en un estudio de tatuajes un tatuador clavaba cierta profundidad como un old school, que si te tatúa un ojo a old school, estás jodido. O las cejas al old school no se puede porque clavan mucho, la ceja justamente es como el puntillismo de arrastre, muy suavecito, muy suavecito. Pero entonces no dura, ¿no? Exacto, el tema es que no tiene que durar. Porque si tú le metes a alguien en la ceja, la pintas y lo rellenas, haces un bloque que igual que hemos dicho que expande la línea fina, expande la ceja. Claro, pues si le dibujas un pelo, eso es para que se quede. Yo entiendo que si no es como el fine line, ¿no? Te lo hago, pero que sepas que tendrás que Eso venir. ya es meterme en camisa de 11 varas en la parte de la estética, porque está el dibujar el pelo a pelo. Yo me mantengo al margen, no estoy a favor tampoco. Yo soy más de tengo poco volumen de pelo, puntillismo de arrastre, un poquito de sombra, con los 4 pelos que tenga, le das ahí la forma. El pelo a pelo. El tema es que nuestra piel en la cara muda más rápido, por lo tanto va perdiendo tinta y luego con el sol es necesario que el tatuaje se vaya, porque si no la tinta, pues hemos pasado una tinta ceja, de una ceja negra a que vayan con la ceja azul o verde. Actualmente ya no se pone un negro en una ceja, se pone pues, colores marrones, castaños, claros, oscuros, para que no mute tanto con el sol. Entonces, claro, yo sí que hago micro y esa parte la estudias. Entonces, un tatuador, si no se ha metido en la parte de la micro, sí que es verdad que es importante que igual que el de la micro tiene que saber de tatu, el que hace tatu, si quiere hacer micro, tiene que saber un poquito la parte de la micro. Por eso se ha separado. Claro. Entonces, para mí no tiene ni peluquería ni estética, tiene el tatuaje, no tiene lugar para mí. Sí, sí, para mí también, estoy de acuerdo. Vale,
desde UNTAP, ¿qué es lo que más te desespera de la administración? Que es muy lenta. Nosotros en UNTAP queremos avanzar muy rápido, pero nos atrasa todo el protocolo ayuntamiento, del ayuntamiento a la Generalitat, aquí en Valencia al menos, a la Generalitat, tienes que pasar por 300 personas, tienes que hablar con 500.000 personas más por el camino y al final dices, o sigues luchando y te da igual y tienes paciencia, o te rindes y lo dejas. Y UNTAP, por suerte, somos muchos unidos, que tenemos mucha paciencia y queremos luchar por nuestro gremio. Tanta paciencia que tengo compañeros que llevan 25 años o más en la asociación luchando por nuestros derechos. Que los tatuadores, en vez de quejarse, es que no hacen nada, métete dentro y verás cómo sí que hacemos. No critiques lo que no conoces. Es que me han dicho, métete y deja de decir que te han dicho. Claro. Deja de ser una maruja de la abuela del visillo. ¿Quieres ver qué te han dicho si es real? Métete. En un año no te gusta, te vas. Pero por lo menos infórmate de primera mano. Entonces, en UNTAP trabajamos mucho, pero no tenemos la culpa de que la burocracia funcionariada nos atrase y no funcione. Claro. Se ha adelantado mucho y hemos conseguido mucho, pero eso la gente no lo sabe. Así que... ¿En qué se ha avanzado, por ejemplo? Ponnos un ejemplo. A ver, se ha avanzado, por ejemplo, a la hora de pedir nuestros derechos. Estamos pidiendo un epígrafe, el tatuaje está en un limbo. Todavía no lo tiene. Para que exista un epígrafe tiene que existir una formación. Para que exista una formación tiene que existir un profesional. Ya está rota la cosa. Entonces, nosotros somos tatuadores que hemos estado de alta en el epígrafe de estética. ¿Vale? Somos peluqueros y esteticienes. Por todo lo que estamos luchando que no queremos, es lo que somos, cara a la legalidad. Entonces, solo por el hecho de que estemos luchando para conseguir un epígrafe, es algo súper importante. Luchamos por un colegiado, porque al tener un colegiado podemos ser más gente y podemos pedir más por nuestros derechos. Luego a la hora de pedir, ya que Sanidad se nos mete, pues por lo menos nosotros poder tener voz y voto, porque estamos teniendo la parte sanitaria legal, pero no tenemos los derechos legales para nosotros. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido mucho y nada a la vez. Hemos conseguido mucho porque ya hemos conseguido la acreditación de competencias, porque con esto ya puedes declarar que eres un profesional, porque como no hay formación, hay una acreditación, y con la acreditación de competencias puedes acreditar que eres profesional de un sector que ya se está contemplando en una acredita y en un labora, que es la parte de la formación, y a partir de ahí podremos ir moviendo más cosas, pero siempre y cuando nos quedemos con el, no, es que yo tengo un estudio de tatuajes, ¿cuál es tu epígrafe? Soy esteticien. Pues ahí vas mal. Claro. Entonces, hay muchas cosas que hemos luchado, pero se tiene que conseguir, y yo soy de las novatas. Los compañeros llevan muchos años. Si os sirve de consuelo, en Andorra, hasta hace poco, estábamos en un epígrafe de agricultura, creo que era, al final. Nos metieron allí. Claro, pero en Andorra éramos 5. Aquí claro, pero... debería estar más avanzado, la verdad, sí. Claro, y si tienes un accidente laboral, ¿dónde te meten? Porque un esteticien, voy a decir algo muy feo, pero que no es el caso, que no es así, pero bueno, porque un esteticien que está depilando va a tener un accidente que se clave una aguja. Porque claro, estás en el epígrafe de esteticien. Que bueno, que un esteticien tiene muchas más cosas. Pero estoy diciéndolo muy genérico, muy básico, para que la gente entienda que necesitamos un epígrafe. Y un colegiado, y una unión, y un trabajo entre todos, y que nos contemplen. ¿Por qué muchos tatuadores rechazan las acreditaciones? Pues no, sinceramente no lo sé, porque considero que las acreditaciones es un bien por nosotros, que nos contemplen como profesionales, como he dicho antes, y que valoren nuestra profesión, y que no puede ser que si yo me pincho hay un protocolo en un estudio, pero si se pincha a un médico hay otro protocolo. Entonces, el que nos acrediten es una profesión, nos están teniendo en cuenta. Somos parte del sistema, que obligatoriamente somos parte del sistema porque tenemos que pagar impuestos, que menos que nos reconozcan esa profesión. Entonces, la acreditación de competencias yo considero que es importante para que se sepa quién es profesional y quién no debería de, o que se ponga o que se saque una formación y que se lo saque por formación.
¿Y crees que será obligatoria en unos años? Eso va a ser obligatoria, seguro. Sí o sí, ¿no? Sí, sí, claro. Está hecho para eso. Ahora mismo, como estamos en proceso, no es obligatorio. Aquí en Valencia empezamos en septiembre de este año pasado. Entonces, no va a ir Sanidad a exigirte hoy día, dame tu acreditación. Pero si tiene una inspección te va a decir, ¿tienes la acreditación? No, no la tengo. Vale, pues apúntate porque a la siguiente te la pedimos. Punto. A la siguiente se han apuntado, que ya te han avisado, a la siguiente vuelves y tienes que tener la acreditación. Y es muy simple. Si eres tatuador y te has dedicado a esto, para ti es nada, muy poquito rato. Es que es una tontería. Habría que pagar, supongo, ¿no? Por eso. La acreditación de competencias, si te lo gestionas tú, te lo autogestionas tú, es gratis. Ah, Otra cosa es que se lo mandes a un gestor, como yo, pringué, y pagué dinero, bastante, porque me apuntaran. Ahora que yo ya sé cómo se apuntan, yo por eso en mi Instagram pongo que si quieres acreditarte, dímelo y te mando el link. Y yo les pongo el link, se apuntan gratis. Luego sí que es verdad que son de pago. Aquí lo que ha habido es una subvención del Estado, en este caso de Europa, para acreditar a los profesionales que no tienen titulación porque su profesión no tiene título de estudios, y dio un dinero. Entonces, hasta ahora la acreditación era gratuita en todos los sentidos. ¿Qué han estado haciendo estos gestores? Te han estado cobrando el dinero que realmente pagarás el día de mañana si te apuntas a la acreditación sin la subvención. Entonces, ¿cuánto cuesta? No lo sé. Ahora mismo es gratuito. Entonces, te puedes sacar, yo tengo un montón de gente aquí que se lo ha sacado gratis. Le he pasado el link, se han apuntado, les hemos acreditado y gratuito. ya sabéis. ¿Qué le dirías a un chaval que quiere empezar a tatuar mañana mismo? Que eso no es posible. No se aprende a tatuar de un día para otro. Si quieres tatuar, pues primero que aprenda a dibujar. Después de dibujar, que tenga paciencia. Y que mientras está pasando todo eso, que vaya mientras, si quiere aprender, que vaya a un estudio, que pida consejo al tatuador del barrio, al tatuador que conozca, que ya se habrá tatuado, o quiere tatuarse pero no tiene la edad y quiere cotillear, pero preguntar a un tatuador. ¿Cómo puedo aprender? Y no vale el tatuador, ¿en tu casa, tío? No. Tatuador que te diga, yo cuando lo hice, me dijeron, lo primero que tienes que sacar es el higiénico sanitario. Te lo sacas y cuando te lo saques te vienes, que significa que tienes interés y te ayudo. Me saqué el higiénico, ¡lo tengo! Y me ayudaron a decir cómo tenía que hacer las cosas e hice paso a paso todo lo que me dijeron. Y lo agradezco un montón. Hostia. Pero porque yo iba al instituto, quiero ser tatuadora. ¿Qué es eso? Pues gente que tatúa en la piel. Ya, pero eso no es una profesión. Pues, ¿dónde te informas? Pues al estudio. Claro, donde lo hacen. Para mí eso es lo importante. Básico, ¿no? Y no por internet. Actualmente el internet está prostituido por todas partes. Y además que hay cosas que, bueno, hay cursos que no valen para nada, o sea, que los ves tatuando y dices, pero ¿qué vas a enseñar tú? Si no... Ahora mismo, Bueno, estafan a la gente. ahora mismo han salido coaches del tatuaje, gente que lleva 3-4 años tatuando y da formación. O sea, para mí una persona que dé formación, uno tiene que llevar unos años, saber cómo gestionar el estudio, saber normativas, todo lo que he dicho antes, pero para poder enseñar a alguien. Y luego, yo por ejemplo como profesora me he tenido que formar. Yo tengo una acreditación de competencias de formación profesional, acreditado por Acredita y Labora, por la experiencia de años de tatuaje, para poder ejercer, aparte de una formación que se hace en Educa, en este caso en Valencia, para poder dar formaciones legales y poder llegar a homologar la formación. No es soy tatuador y ahora te doy el curso. Primero tienes que tener la licencia en el estudio para poder dar clase. Si te pillan a 40 niños ahí tatuando y no has pedido la licencia, pues adiós buenas, porque tienes que pasar cierto protocolo también, al igual que para montar el estudio de tatuajes, tienes que pasar unas medidas, pues para hacer formación de tatuajes también tienes que pasar unas medidas, tienes que tener un área de formación de determinados metros cuadrados, y eso la mayoría no lo tienen. Entonces, una academia no es una mesa en forma de U, redonda o con 40 sillas, si eso no lo ha dado de alta. Y la persona que te está enseñando no está capacitada para formar. ¿Crees que con los años habrá una asignatura de tatuaje en los colegios? Por supuesto.
lo creo, totalmente. De hecho, se está trabajando para ello. No se sabe si para hacer un grado medio superior o una formación profesional, pero esto está en proceso, claro que sí. Otra cosa es que pues, las cosas de Palacio van despacio, por lo tanto, cada gobierno lo hará conforme pueda, pero ahí ya se está empezando a dar la formación. Se tiene que empezar a dar la formación. Porque para mí hubiera sido eso mi salvación, ¿eh? Para mí y para muchos. Es que eso hubiese sido una manera correcta de saber cuál es pues, la parte, lo que te digo, la parte laboral, cómo tienes que estar en el estudio, la seguridad, no solo tatuar. Entonces, a mí el que te den un curso de te da una piel sintética, toma, tatúa, eso no es una formación, hay que saber más. Y en una formación homologada y reglada, te van a meter asignaturas por un tubo porque tienes que cumplir las horas lectivas que se haya considerado en el momento. Y aunque haya mucha morralla posiblemente, pero el resto es muy válido. Primeros auxilios. ¿Quién se ha sacado un higiénico sanitario y no ha hecho los primeros auxilios presenciales? No. Lo siento, pero yo no concibo ese tipo de cosas. Y luego también para los chavales que, bueno, pues que les gusta dibujar y las mates pues no les gusta, ¿no? Pues joder, saben que ahí tienen una salida. Es que igual que han hecho el bachiller artístico, el bachiller científico, pues que te puedan decir, ¿quieres ser tatuador? Métete en el bachiller artístico. Claro. O métete en esta parte, que te puedes, pues como hacen, ¿no? En vez de meterte en un bachiller, te metes en un grado medio, un grado superior. Pues que te puedan ubicar ya, porque es que si no, lo que hemos llegado es a gente que se compra una máquina barata, tatúa en casa, la lía, y se queda más ancho que largo. Entonces, yo creo que una formación es necesaria. Una formación de verdad, no un cursito de estos de por ahí. Estoy de acuerdo. Muy bien, pues ya, ahora ya es el bloque 2. ¿Lo paro? Vale. Y seguimos. I think I'm losing my mind.